veamos un poco los tipos de estela, de qué manera el tejido vascular se puede organizar en el contexto de los tallos, de los rizomas de estas plantas, las traqueófitas, ¿sí? Fíjense acá lo que hablábamos de la protostela, lo que les decía, en rojo lo que tenemos es un esquema del tejido vascular dentro del cuerpo del vástago, de los porfitos, ¿sí? Entonces en la protostela lo que tenemos es una masa central de xilema, no hay médula parenquimática, y esa masa de xilema está rodeada de tejido floemático, ¿sí? Y decíamos que en estas plantas, tanto en licopodiales como en celas ginelales, como en icetales, lo que tenemos son microfilos, ¿sí? Las hojitas son microfilos, y fíjense que estos apéndices de tejido vascular son los que inervan las hojas de estas plantas. Estas plantas, las hojitas que ven ahí, son inervadas siguiendo un esquema más o menos parecido a este. Fíjense que la traza foliar, así se llama, la porción del tejido vascular que procede de la estela y que se dirige hacia la base de la hojita, no impacta sobre la estructura de la estela. En licopodiales lo que tenemos es esto, en estas plantas. Tenemos exclusivamente protostelas, y en celas ginelales, que es el otro orden, vamos a encontrar que la estela es un poquito más compleja. Tenemos sifonostela, que no es otra cosa que una protostela con una médula parenquimática central. Ahí tenemos médula, tenemos xilema rodeando la médula, y rodeando el xilema tenemos floema, pero siempre los rastros foliares que inervan los microfilos no impactan sobre la estructura de la estela que inerva el tallo. En las eufilofitas, de las cuales vamos a ver dos grupitos hoy, las estelas se complican un poco más. Por ejemplo, en los helechos, que eso lo vamos a ver la clase que viene, también tenemos sifonostelas como en cela ginela, pero dado que las hojas son más grandes, por lo general, asociadas a las trazas foliares, vamos a ver la formación en la estela del tallo de unas lagunas foliares, que están rellenas de parénquima. Esas lagunas foliares no son agujeros en la estela, sino que ahí lo que tenemos es tejido parenquimático. De alguna manera, las trazas foliares, digamos, son importantes cuantitativamente, que inervan a las hojas, y cuando parten esas trazas foliares hacia las hojas, eso impacta sobre la estela de alguna manera, generando esas lagunas foliares. Sí. Ahí en la sifonostela hay como algo blanco rodeando. ¿No es la médula? No, es el floema. Yo sabía que eso iba a generar, porque alrededor del xilema lo que tenés es ese cilindro hueco de floema. Entonces acá parece que hubiera una laguna foliar. ¿A eso te referís? Sí. No, es el floema que está rodeando, no sé, lo dibujaron así. Pero acá no hay formación de lagunas foliares. Lagunas foliares solamente en las eufilofitas. En las angiospermas, digamos, la estela es una eustela. Fíjense, hacemos un corte transversal, en vez de ver un cilindro vascular completo, lo que vemos son haces vasculares, un número, digamos, variable de haces vasculares. Cada uno, se acuerdan, tenía xilema hacia adentro, xilema hacia afuera, y había radios parenquimáticos, parénquima interfascicular, pero estas, acá también podemos considerar que hay formación de lagunas foliares, solo bueno, que es mucho más didáctico verlo acá en la sifonostela. Entonces, acá tenemos una esquemita. Esto sería un microfilo, son las hojitas tanto de, digamos, de las glicofitas, ¿sí? Tanto de celas ginelales, licopodiales como isoetales. Entonces, Salud. En los microfilos tenemos que la estela es una protostela, o puede ser una sifonostela, eventualmente, un poquito más compleja, pero las trazas foliares no generan, no producen laguna foliar sobre la estela.
Y entonces los microfilos tienen una sola venita central conectada a la estela a través del rastro foliar. El rastro foliar sería la base, ¿sí?, de la vascular que penetra al microfilo. No producen laguna foliar y estos microfilos siempre asociados a tallos con estelas relativamente primitivas, protostelas o eventualmente sifonostelas con médula. Y son típicos de las glicofitas. Fíjense que en general yo les decía que los microfilos suelen además ser estructuras pequeñas, y los megafilos suelen ser hojas grandes. Eso es una generalización peligrosa, porque muchas veces uno le pregunta a algún alumno, diferencia un microfilo, un megafilo, y lo último que tienen que decir para caracterizar microfilos, megafilos es el tamaño, porque el prefijo micro y mega remite rápidamente a cuestiones de tamaño que no hacen a lo fundamental en la diferenciación entre estas dos. ¿Está bien? Es anatómica la diferencia entre microfilos y megafilos, y además, si quieren, después podemos hablar de tamaño, pero es algo relativamente de menor importancia. Por otra parte, microfilos y megafilos se supone que han tenido un origen evolutivo diferente. Los megafilos, Ana les explicó teoría del peloma, el origen de las hojas. Bueno, los megafilos se habían originado en el curso de la evolución a partir de sistemas de ramas. Las traqueófitas más primitivas, si nos fijamos, no tienen hojas, son solamente el vástago de las plantas, eran ejes, en general con ramificación dicotómica, verdes, fotosintetizadores, donde no había hojas. Se supone que los megafilos derivan de sistemas de ramas que sufrieron, digamos, distintos procesos evolutivos que condujeron a la formación de las hojas. Mientras que los microfilos habrían derivado a partir de esporánicos. Bueno, hay otras teorías que explican el origen de los microfilos. Pero lo que estamos seguros es que microfilos y megafilos son estructuras que no admiten, digamos, una relación de homología. No es una estructura más sencilla solamente el microfilo anatómicamente que el megafilo, sino que derivan independientemente en el curso de la evolución. ¿Sí? Es importante. Bueno, pasemos un poco a las plantas, chicos, que vamos a ver. En las dijimos que en la división licopodiofita tenemos tres órdenes, ¿sí? Del primer orden, que es licopodiales, vamos a ver una planta del género Lycopodium, que es la que tenemos en la maceta. Tenemos otra especie del mismo género, para que vean un poquito de variantes estructurales, pero nos podemos centrar en esa que tenemos ahí, y hay algo de material arborizado. Entonces, los esporofitos en estas plantas son terrestres o epífitos. Depende de la especie. Lycopodium es un género grande, tiene un montón de especies. Y estos tallos, me alcanzan a ver acá, presentan ramificación dicotómica. ¿Ven acá? Se observa, tienen ramificación dicotómica. Esa es una característica, digamos, de este grupito. El tallo está cubierto totalmente por microfilos. Las hojitas acá son microfilos, que se disponen de manera espiralada sobre los tallos. La estela es una plectostela, tanto en tallo como en raíz. Tenemos unos cortes eventualmente para que ustedes vean. La raíz característicamente presenta endodermis, bueno, son características distintivas. Y las hojitas fértiles acá están en los extremos de las ramas, y por lo general las hojitas fértiles, llamamos esporofilos. Acuérdense, un esporofilo no es otra cosa que una hoja fértil del esporofilo en donde se diferencian esporánicos. Esos esporofilos a veces se pueden diferenciar de las hojitas estériles y conformar estróbilos. Una pregunta. Sí. No entiendo bien la diferencia entre el Lycopodium y las Lycopodium, ¿sí? Es orden, ahí no está, dice división licopodiofita. Faltaría poner ahí orden licopodiales y
género Lycopodium en este caso, que sería el género que está ejemplificando el orden y la división, ¿sí? Selaginela es de otro orden, que es el orden Selaginelales. Ahora estamos viendo características del orden Lycopodiales a partir de esta planta, y después pasamos a caracterizar el orden Selaginelales a partir de Selaginela. Pertenecen a la misma división, Lycopodiophyta, pero tienen algunas características que las permiten diferenciar. Y no es licopodiofitas y licopodios la misma. Sí, son sinónimos. Licopodiophyta y licofita son sinónimos. Depende del sistema de clasificación, a veces la nomenclatura tiene esos pequeños variantes. Bueno, acá en Lycopodium, o sea, en Lycopodiales, tenemos homosporía, o sea, todas las esporas que se producen acá en estos esporocitos son iguales. Hay un solo tipo de esporangio, un solo tipo de esporas, y esas esporas al germinar dan gametofitos hermafroditas. Homosporía, eso es importante. Entonces, el gametofito, la generación gametofítica que no vamos a ver, es exospórico. Es un gametofito relativamente un poquito más grande que que crece fuera de la pared de la espora original. El gametofito es exospórico, es taloso, puede ser fotosintético o subterráneo, que en este caso es micorrícico. Y obviamente la característica de homosporía está asociada a la monoesis. Cuando una planta es homospórica, produce un solo tipo de esporas, esas esporas germinan y dan gametofitos hermafroditas, sobre los cuales se diferencian los dos tipos de gametantes, arquegonios y anteridos. Bueno, acá tenemos algunas características. Fíjense, esta es otra especie distinta a la que está ahí en la maceta. Estas tienen un rizoma, a veces puede ser un rizoma postrado sobre el sustrato, y cada tanto se producen ramificaciones. Recuerden siempre que el patrón de ramificación es dicotómico. Obviamente, si tenemos un rizoma acá postrado, ¿sí? Acá tenemos dicotomía, solo que el hecho de que algunos ejes se vayan para arriba, digamos, oscurece un poco el patrón arquitectónico típico dicotómico. Pero si uno analiza las ramas aéreas, entonces ahí se puede ver que el plan de división es dicotómico, pero en aquel representante se ve mucho mejor. De estos rizomas, estos tallos postrados, se emiten raíces que fijan el cuerpito del sustrato. Sobre los ejes tenemos entonces un montón de microfilos, que son las hojitas dispuestas espiradamente, y en los extremos distales de las ramas se produce la diferenciación de los estróbilos. O sea, este es el extremo distal de una rama, las hojitas que se diferencian en esa porción distal de la rama son hojas fértiles, y a veces tienen cierta diferencia de tamaño o estructural respecto de las hojas estériles que están más abajo, y entonces uno puede diferenciar acá arriba o reconocer un estróbilo. No es otra cosa que el extremo distal de la rama que se vuelve fértil, ¿sí? Y a veces los microfilos asociados a los esporangios son levemente distintos de los microfilos vegetativos que están más cercanos. Acá tenemos, fíjense, se dibujó el gametofito y el esporofito recién formado, todavía en conexión con el gametofito. Este es un corte transversal de un microfilo, de una hojita cualquiera acá de uno de los tallos, para ver que hay solamente un acecito, una vascular inervando esos microfilos. Y en corte transversal, si hacemos un corte transversal del tallo, vamos a ver que hay una protostela. Esto es un tipo especial de protostela que se llama pleistostela, en donde el xilema, en vez de ocupar la porción central y ser, digamos, un cilindro macizo, está dividido así como en placas, rodeadas por floema. Pero no hay médula parenquimática. Bueno, el resto constituye un parénquima cortical. Y acá lo que se ven, estos núcleos acá más oscuritos, no se alcanza a ver lo que dice, pero son
las trazas foliares que salen un poquito, digamos, más abajo, seguramente esta, de la estela hacia la base del microfilo correspondiente.